Transportes, ATT. Atención, en 5 segundos, todas las emisoras de la familia Fides entramos en cadena nacional. Una sola señal en el país. Radio Fides presenta La Hora del País. Meridiano. Amigos oyentes de Fides, bienvenidos a la Hora del País Meridiano, 12 del mediodía, 2 minutos 57 segundos en el país. Es momento de actualizar los hechos noticiosos más importantes que se registran en los 9 departamentos. Iniciamos la presente entrega noticiosa a través de Radio Fides de Bolivia y también nuestra señal streaming en directo. Desde la ciudad de La Paz les saluda Gabriela Pérez y a continuación revisamos nuestros principales titulares. Evistas rompen hoja que contenía las 10 medidas de Arce y le piden su renuncia. Empresarios rechazan propuesta de la COP sobre incremento salarial y piden congelar salarios. Senador Evistas ratifica que no aprobarán créditos pese al pedido del gobierno. Amigos, momento de ampliar estas y otras noticias en los próximos minutos en la Hora del País. La Hora del País. Meridiano. Comenzamos con las noticias. Nos trasladamos hasta Santa Cruz. Evistas rompen hoja que contenía las 10 medidas de Arce y le piden su renuncia. Eric Dávila, ampliamos esta noticia con usted. Gracias, Gabriela. Efectivamente, el diputado por el MAS, Ángelo Céspedes, ha criticado las 10 medidas que lanzó el gobierno nacional en torno a la crisis de carburante que se vive en el país. Es más, agarró unas hojas y decidió romperlas en señal de protesta, argumentando que la única salida sería la renuncia del presidente Arce. Escuchemos justamente lo que señalaba el legislador Evista. 10 medidas que tiene son parches, no son medidas de fondo. Hoy en sus medidas nos dice que va a haber del 50-80% solamente van a vender diésel, van a vender gasolina. Otra de sus medidas para mí son medidas neoliberales. Claro, él viene, solamente quiere apoyar a un sector que es con el diésel al sector agropecuario, pero se están olvidando, por ejemplo, qué va a pasar con los transportistas, con los micreros, con los camioneros, ¿no? Que esos también, con el pequeño y mediano productor. Para mí, las 10 medidas que tiene, para mí son un saludo a la bandera. Para mí sus 10 medidas de este gobierno Tilín, porque ya para mí él es un payaso, él y su ministro. Lo único bueno que hizo en su conferencia de prensa es confirmar que Bolivia está en quiebra. No lo digo yo, sus palabras textuales del presidente, y el pueblo boliviano tiene que saber. Hoy día estamos camino, según el decreto supremo que él ha sacado, estamos rumbo a un camino, a un pequeño corralito. Ya la gente se está empezando a desesperar porque se le está autorizando yacimientos que mediante las entidades dice públicas, ejemplo puede ser Banco Unión. Si ustedes tienen su plata en dólares, no van a poder retirar su plata en dólares, le van a condicionar para que saquen su plata en boliviano. Gracias, Eric. Ayer, en respuesta a la actual coyuntura que atraviesa el país, el gobierno ha aprobado y anunciado la implementación de 10 medidas transitorias, estas destinadas a optimizar la distribución de combustibles, fortalecer el control en fronteras y garantizar el funcionamiento de servicios esenciales. Pero más en torno a este tema, los empresarios privados están calificando de parche las 10 medidas adoptadas por el gobierno nacional. Gary Cárdenas. Gracias, Gabriela. Buenos días a todo el país. El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Potosí, Sebastián Cariaga,
en un contacto con Radio Fides Potosí, ha manifestado que estas 10 soluciones que ha planteado el gobierno nacional el día de ayer solo son un parche para esta situación, esta dura situación que vive el país con relación al tema de la escasez de carburantes. Escuchemos las palabras del presidente de la Federación de Empresarios Privados de Potosí, Sebastián Cariaga. De lo que es las medidas y las propuestas, las 10 propuestas que ha presentado el presidente, nuevamente como sector empresarial creemos que son medidas que no vienen acompañadas desde una reestructuración de lo que es lo que necesita el país. El país necesita medidas estructurales, el país necesita medidas de fondo, el país necesita medidas que ayude a que podamos salir de este momento difícil. Las medidas que ha lanzado el presidente son medidas parche desde el punto de vista, desde el sector empresarial, son medidas que no funcionan, que no van a funcionar. Y lo que decimos y venimos diciendo desde hace mucho tiempo atrás, se necesitan medidas estructurales, medidas de fondo, se necesita diálogo, se necesita sincerar muchas cosas en el tema económico, en el tema político y en otros aspectos para que podamos salir adelante. El presidente de la Federación de Empresarios Privados ha instado también a las autoridades nacionales buscar soluciones reales a esta problemática de la falta de combustibles que está afectando severamente al sector empresarial. Desde la Villa Imperial, Gary Cárdenas, Fides Potosí. Gracias. Cambiamos el panorama noticioso y la Central Obrera Boliviana pide incremento salarial del 20% al haber básico y 15% al salario mínimo nacional. La Central Obrera Boliviana presentó su pliego petitorio al gobierno nacional demandando los porcentajes de incremento salarial. El ministro de Trabajo, Erlan Rodríguez, en conferencia de prensa explicó que aunque la solicitud de la COP representa un porcentaje elevado, el tema será analizado en el gabinete y se anunciará en su momento. Sí, precisamente recién recibimos el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana y es un tema que vamos a empezar a tratar desde el día de hoy y bueno, yo creo que vamos a dar una respuesta lo más antes posible a los hermanos trabajadores de Bolivia. La COP está solicitando un 15% de aumento al salario mínimo nacional y un 20% al haber básico. Bueno, sabemos que siempre los trabajadores han solicitado el incremento en porcentajes un poquito altos, ¿no? Pero es una situación que se va a tratar en gabinete y que obviamente pues se va a negociar y compartir también con los representantes de los trabajadores de nuestro país. Ministro, ¿cuándo fue dada para negociarlo? Al ministerio llegó el día lunes el documento. Bueno, no solamente habla del incremento, ¿no? Sino que también habla de otras solicitudes que hacen los trabajadores. En lo que concierne, nosotros estamos analizando y vamos a hacer las propuestas debidas al presidente para que podamos ver de qué manera canalizamos los pedidos de la Central Obrera Boliviana. Claramente, lo dice la hermana periodista, ¿no? Mientras... Bueno, y en torno a este panorama que se está registrando, este pedido de la Central Obrera Boliviana que entra en análisis en mesas de diálogo con el gobierno, los empresarios están rechazando la propuesta y por el contrario piden congelar el salario esta gestión. Carlos Mercado, ampliamos esta noticia con usted. Gracias, Gabriela. Tras conocerse esta propuesta de la Central Obrera boliviana, desde Cochabamba los empresarios han rechazado la medida y advierten, pero además les hacen responsables al gobierno y a los trabajadores si se acepta esta medida de las graves consecuencias que podría traer. Entre ellos se habla ya de despidos masivos y de cierre de unidades productivas. Luis Laredo, empresario privado en Cochabamba, Paz Presi de los empresarios privados, ha pedido más bien que este año se debería de considerar el congelamiento del salario mínimo y también del haber básico. Estas sus palabras.
Al tener un incremento salarial también se genera un incremento de precios, más el incremento que se va a tener, que ya se tiene y que se va a tener por estas una cierta devaluación indirecta si se quiere, pero obviamente hay que analizar muy bien y bueno, creemos que es importante sentarse con el gobierno, con los trabajadores y analizar a profundidad y muy honestamente el poder plantear la situación, pero el congelar me parece una medida muy acertada en esta situación que estamos viviendo como Bolivia, ¿no? Esta noticia que lanza o propuesta que lanza la Central Obrera realmente está fuera de contexto, porque definitivamente no podemos acceder a ese pedido porque no estamos en condiciones, más aún en la crisis que estamos viviendo como país. El pedido de la Central Obrera Boliviana para los empresarios no está leyendo la naturaleza de la economía en estos momentos de las empresas privadas, que en Cochabamba particularmente no podrían hacer este incremento del 15 y del 20% como se está solicitando. Carlos Mercado, Grupo Fides, Cochabamba. Gracias, y porque la noticia así lo amerita, inmediatamente nos trasladamos hasta Punata, contacto directo, Limber, Herbas, varias comunidades afectadas por la riada. Voy con usted. Me encuentro en la comunidad de Pampa Grande, en el municipio de Punata, pero este sector también es zona límite con el municipio de San Benito. Este sector ha sido afectado por las inundaciones para esta mañana en este municipio. El río Paracaya ha desbordado prácticamente. Como podemos observar, están trabajando los vecinos de la zona de alguna manera para contrarrestar. De momento, de manera preliminar, según los vecinos, conocemos que al menos han sido afectadas 2 viviendas de momento por estas inundaciones. El caballero que tenemos junto a nosotros, don Demetrio, nos va a contar algunos detalles con relación a estas inundaciones en nuestra idioma quechua. Quechua parlaninchaqpi llaqtamasis qankunawan kuskacharikuspa maychus kay don Demetrio Vargas noqaywan kuskatarikuspa kashan. Don Demetrio, willariwa imanatata kay yaku yaykuykamun mashkawasimanñata. Iskay wasillamara. Ya. Ari. Wasiykima yaykuykamunchu? Ari haqay kay. Kunan hark'akushankichu? Chay yaku Libia unas hark'akushani haqayunas kicharis. Tapamuchunku, Tapamuchunku. Entonces chaywanqa echawalejarim. Qaynawata Libia junt'ayullarqataq kunan Libia manach haqayuna kichariman karqa Libia junt'ita wasiypi kaman karqa. Ari. Mayk'aq yakuchamurqa? Qaynata 8:30. Ya. Chaymanta ch'akirirqa. Gracias, Limber. Es lo que ocurre en Punata. Varias viviendas, al menos 2, las más afectadas. Observamos las imágenes, una riada arrasado con cultivos también, entendemos, y el panorama es complicado toda vez que los comunarios están pidiendo ayuda urgente de las autoridades departamentales. Amigos, en la hora del país es momento de la primera pausa y cuando retornemos. Dirección Departamental de Educación instruye modalidad virtual en unidades educativas de Oruro. Ya vuelve la hora del país. Mantente informado con Radio Fides de Bolivia, parte del Grupo Fides. Síguenos en todas nuestras redes sociales para acceder a las últimas noticias, análisis, entretenimiento y mucho más. En Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X y Twitch nos encuentra como Radio Fides de Bolivia. También pueden seguir la información en la web www.radiofides.com y online Radio Fides de Bolivia. No te pierdas nuestros programas y actualizaciones al instante. Conéctate con nosotros. Grupo Fides. Denise Mendieta. Apasionada, única, alegre. Tenemos una cita. Te espero de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El escándalo, la diversión, el humor, lo picante. Y no te olvides, de 5 a 6, nuestros bolivianos por el mundo son los invitados especiales. Acá en Fides, el show es noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025.
Buenos días, Mario. Estoy tomando mi cafecito de la mañana. Hola, querido Mario. Hoy realmente pues que vamos a hablar de un tema que... Seguimos aquí en Radio Fides, básicamente porque la radio no ha cambiado a lo largo de los años, a pesar de todas las mejoras técnicas, a pesar de las redes. Todo en la radio se reduce a un hombre o una mujer y un micrófono, compartiendo historias, hablando de problemas, comunicándonos con una audiencia que nos escucha. La radio afecta a la gente de una forma muy íntima. Todo entre nosotros, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación. El café de la mañana y el oyente. El café de la mañana. Escúchenos de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 10:10. El café de la mañana. Gente de radio. Mantente informado con Radio Fides de Bolivia, parte del Grupo Fides. Síguenos en todas nuestras redes sociales para acceder a las últimas noticias, análisis, entretenimiento y mucho más. En Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X y Twitch nos encuentra como Radio Fides de Bolivia. También pueden seguir la información en la web www.radiofides.com y online Radio Fides de Bolivia. No te pierdas nuestros programas y actualizaciones al instante. Conéctate con nosotros, Grupo Fides. La noticia actualizada. Ya hemos superado las 4.4 millones. Los eventos más relevantes. Coordinar esta bonita actividad. Nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Están convocando a jóvenes para reclutar para que sean... Hablan flores de la Pachamama. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos del país. Este es Ramos Pilar. Oruro. Grupo Fides Cochabamba. Fides Tarija. Loyola Fides Sucre. La hora del país meridiano. De lunes a sábado, desde el mediodía. En cada emisión las noticias más impactantes y de interés público. Lo que realmente importa. La hora del país meridiano. Profesionales en la noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. Desde las últimas actualizaciones hasta los eventos más relevantes, nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos del país. Santa Cruz. Grupo Fides Cochabamba. Grupo Fides La Paz. Desde Fides Tarija. Loyola Fides Sucre. Fides Potosí. Información veraz, objetiva y confiable. De lunes a viernes. La hora del país vespertino. Desde las 6 de la tarde. En cada emisión las noticias más impactantes y de interés público. Lo que realmente importa. La hora del país vespertino. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Continuamos con el desarrollo de las noticias. Nos trasladamos hasta Oruro. La Dirección Departamental de Educación instruye modalidad virtual en unidades educativas, pero padres de familia se oponen y anuncian que no acatarán. Johnny Sarabia. Gracias, Gabriela. En la mañana de hoy, en una conferencia de prensa, el director departamental de Educación, licenciado Germán Cardoso, ha hecho conocer el instructivo de que en las unidades educativas de la ciudad se debe acatar, se debe adoptar la modalidad virtual para pasar clases. Asimismo, ha comunicado también que, de acuerdo al instructivo, la Dirección Departamental de Educación va a trabajar en horario continuo a partir de esta fecha. Esto era lo que manifestaba el director departamental de Educación sobre esos temas. Sí, específicamente, ¿no? Anoche el presidente del Estado Plurinacional ha emitido estas situaciones, por razón por la cual en la ciudad de Oruro deben optar por la modalidad de atención a distancia o virtual, ¿no? Ha sido muy puntual. En las ciudades capitales, indica, ¿no? Asimismo, también en cumplimiento a esta disposición, debemos informar a la sociedad en su conjunto que la atención en la Dirección Departamental de Educación a partir del día de hoy será en horario continuo, vale decir, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, para que no tengan inconvenientes nuestros usuarios, ¿no? Nosotros como Dirección Departamental vamos a dar siempre el cumplimiento a esta disposición. Asimismo también debemos garantizar la atención a nuestros usuarios para no perjudicar en los trámites que cada uno están realizando. Sin embargo, después de esta determinación, ha surgido ya el pronunciamiento por parte de los padres de familia. La Junta de Distrito, a cargo de don Juan Pablo Rodríguez,
han manifestado que no van a acatar, les parece un abuso. Ellos consideran que al menos en las unidades del centro de la ciudad no justifica clases virtuales nada más y nada menos que porque falta combustible. Han manifestado que van a convocar a una asamblea en el transcurso de estos días y a adoptar, si es posible, movilizaciones para negarse a aceptar precisamente la virtualidad en el avance de clases en educación. Grupo Fides, Johnny Sarabia Miranda, Oruro. Gracias, Johnny. Continuamos con más noticias. ¿Y cuál es el panorama que se registra en Santa Cruz? Algunas decisiones también asumidas con respecto a las clases. Eric Dablia, ampliamos esta noticia con usted para conocer mayores detalles en torno a la disposición del Servicio Departamental de Educación. Gracias, Gabriela. Las clases en Santa Cruz por el momento se mantienen de manera presencial. Sin embargo, en las siguientes horas van a realizar una reunión entre las principales direcciones distritales para ver el nivel de ausentismo en las unidades educativas. Pero mientras tanto, el director departamental de Educación dijo que se va a dar tolerancia a aquellos estudiantes que se les impida llegar por la falta de combustible y micros que no estarían circulando de manera normal. Escuchamos justamente a la autoridad de educación, quien informaba lo siguiente. Por lo tanto, en cualquier contingencia que pueda suscitar, tenemos el cambio de modalidad. Por el momento estamos haciendo una evaluación en Ciudad Capital, viendo los problemas coyunturales para poder ya determinar. En el transcurso de horas vamos a determinar si tenemos un cambio de modalidad con el objetivo de continuar con las labores educativas. Puede ser una modalidad a distancia, pero va a depender mucho de la ausencia o el ausentismo en las unidades educativas de los estudiantes. En el momento estamos evaluando a través de los directores distritales, los directores de unidades educativas están reportando la ausencia y las dificultades que tienen en cada contexto, y a partir de esa información vamos a tomar determinaciones si amerita un cambio de modalidad. A la fecha tenemos un porcentaje no es elevado, mínimo. Creo que hay un compromiso de los padres de familia que están asistiendo, están llevando a sus hijos a las unidades educativas, y también tenemos unidades educativas de contextos en las cuales los estudiantes viven alrededor. No, por lo tanto, creo que estamos garantizando una vez más, pero no es lo mismo en Ciudad Capital. En Ciudad Capital tenemos dificultades en el área central especialmente, donde hay dificultad de transporte público, y ahí seguramente vamos a tomar decisiones para un cambio de modalidad. Tolerancia entre 30 a 40 minutos es lo que se le está dando a los estudiantes, es decir, en horas de la mañana pueden ingresar 30 minutos después del ingreso de entrada, y en la salida una hora antes también pueden salir. En el informe, Eric Dávila, Grupo Fides, Santa Cruz. Gracias. Y similar disposición en el departamento de La Paz. El Servicio Departamental de Educación ha informado sobre las medidas adoptadas ante las recientes dificultades ocasionadas primero por fenómenos naturales y la escasez de combustible, lo que ha derivado en la escasez de transporte público. El director del SEDUCA, Basilio Pérez, los directores de unidades educativas, además con el apoyo de juntas escolares, están tomando decisiones sobre cómo proceder, especialmente en áreas urbanas con La Paz y el Alto, donde la falta de transporte público está generando algunos inconvenientes. En respuesta, se implementará una tolerancia hasta media hora para el ingreso, tanto en la mañana como en la tarde. Sí, por eso el Departamento de La Paz, como decíamos al inicio, tenemos varios pisos ecológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hemos mencionado 3 distritos educativos que han pasado a algunas unidades educativas a modalidad semipresencial. Ahora aquí en la ciudad de La Paz y el Alto son áreas concentradas. El día de hoy tendremos ya la información, ¿no? de cuántos ingresarían cambio de modalidad. Eso quiere decir si pasan a modalidad de atención presencial, semipresencial o a distancia, ¿no? Bueno, los directores de las unidades educativas definirán si se aplica o no la modalidad virtual de las clases en función a la presencia o ausentismo de los estudiantes. Pero es importante conocer qué medidas se está asumiendo en el Beni en Trinidad. Edgar Ramos. Muchísimas gracias. Acá en el departamento del Beni, la Dirección Departamental de Educación ha afirmado que las clases serán presenciales en cada unidad educativa en el departamento del Beni. Previa concientización que se ha realizado con los padres de familia y con los directores, así lo dieron a conocer las autoridades en salud en esta región.
En el distrito de Trinidad, estamos hablando de la capital del departamento, la Dirección Distrital de Educación de Trinidad ya se ha reunido, ha sostenido una reunión con la Junta de Padres del Distrito Educativo y han hecho un análisis y bueno, se ha decidido que van a continuar en la modalidad presencial. Trinidad continúa en la modalidad presencial. Solamente se dará tolerancia en el ingreso. Estamos hablando tanto para estudiantes y para maestros. Va a haber tolerancia en el ingreso. En la ciudad de Riberalta, de la misma manera, hemos tenido el contacto ya con el director distrital de Riberalta. Hicieron ya un análisis sobre la situación del combustible en esa ciudad y están también sujeto a evaluación. Hasta el momento, entre hoy jueves y mañana viernes, las clases serán todavía presenciales. Cabe aclarar también, Gabriela, que la Dirección Departamental de Educación ha confirmado que en las comunidades campesinas e indígenas no están pasando clases donde se registran inundación. Se está buscando alternativas para que puedan reemplazar los horarios perdidos en estas comunidades campesinas e indígenas, que son dos prácticamente, las comunidades indígenas chimanes y los pueblos campesinos del municipio de Reyes. Ese es el panorama acá en el departamento del Beni. Gracias, Edgar, por el despacho. De fondo vemos la ciudad de Trinidad. Amigos, pausa en la hora del país. Atención, cuando retornemos. Gobernación y cívicos en emergencia por situación económica. Ya vuelve la hora del país. Mantente informado con Radio Fides de Bolivia, parte del Grupo Fides. Síguenos en todas nuestras redes sociales para acceder a las últimas noticias, análisis, entretenimiento y mucho más. En Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X y Twitch nos encuentra como Radio Fides de Bolivia. También pueden seguir la información en la web www.radiofides.com y online Radio Fides de Bolivia. No te pierdas nuestros programas y actualizaciones al instante. Conéctate con nosotros. Grupo Fides. Denise Mendieta. Apasionada, única, alegre. Tenemos una cita, te espero de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El escándalo, la diversión, el humor, lo picante. Y no te olvides, de 5 a 6, nuestros bolivianos por el mundo son los invitados especiales. Acá en Fides, el show es noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. Buenos días, Mario. Estoy tomando mi cafecito de la mañana. Hola, querido Mario. Hoy realmente pues que vamos a hablar de un tema que... Seguimos aquí en Radio Fides. Básicamente porque la radio no ha cambiado a lo largo de los años. A pesar de todas las mejoras técnicas, a pesar de las redes, todo en la radio se reduce a un hombre o una mujer y un micrófono, compartiendo historias, hablando de problemas, comunicándonos con una audiencia que nos escucha. La radio afecta a la gente de una forma muy íntima. Todo entre nosotros, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación. El café de la mañana y el oyente. El café de la mañana. Escúchenos de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 10:10. El café de la mañana. Gente de radio. Mantente informado con Radio Fides de Bolivia, parte del Grupo Fides. Síguenos en todas nuestras redes sociales para acceder a las últimas noticias, análisis, entretenimiento y mucho más. En Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X y Twitch nos encuentra como Radio Fides de Bolivia. También pueden seguir la información en la web www.radiofides.com y online Radio Fides de Bolivia. No te pierdas nuestros programas y actualizaciones al instante. Conéctate con nosotros. Grupo Fides. La noticia actualizada. Ya hemos superado las 4.4 millones. Los eventos más relevantes. Coordinar esta bonita actividad. Nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Están convocando a jóvenes para reclutar para que sean... Hablan flores de la Pachamama. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos del país. Este es Ramo Pilar. Oruro. Grupo Fides Cochabamba. Los Fides Tarija. Loyola Fides Sucre. La hora del país meridiano. De lunes a sábado, desde el
el mediodía. En cada emisión las noticias más impactantes y de interés público. Lo que realmente importa. La hora del país meridiano. Profesionales en la noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. Desde las últimas actualizaciones hasta los eventos más relevantes, nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos del país. Santa Cruz. Grupo Fides Cochabamba. Grupo Fides La Paz. Desde Fides Tarija, Loyola, Fides Sucre, Fides Potosí. Información veraz, objetiva y confiable. De lunes a viernes. La hora del país vespertino. Desde las 6 de la tarde. En cada emisión las noticias más impactantes y de interés público. Lo que realmente importa. La hora del país vespertino. Profesionales en la noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. De lunes a viernes, a las 2:10 de la tarde. Normal, un poco larga. Claro, el tiempo pasa más rápido. Chiquito, chiquita, lo que sea. A ver, intensamente, 2. Música, salud, política, análisis. Con Ángel Careaga. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. El bloque de noticias Santa Cruz. Les informó Yamil Martínez. Principales titulares. Fides La Paz. Seguimos con más noticias. Cochabamba, desde el corazón del país. Es Walter Unzueta, Cochabamba. Vuelvo a Estudios Centrales. Desde las últimas actualizaciones hasta los eventos más relevantes, nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Desde la participación de las instituciones, la que refleje. Uno haciendo el proceso normal. Por eso también a nivel nacional se han enviado nuevas vacunas. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos del país. Información veraz, objetiva y confiable. La hora del país matinal, de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana. En cada emisión, las noticias más impactantes y de interés público. Lo que realmente importa. La hora del país matinal. Profesionales en la noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. Mantente informado con Radio Fides de Bolivia, parte del Grupo Fides. Síguenos en todas nuestras redes sociales para acceder a las últimas noticias, análisis, entretenimiento y mucho más. En Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X y Twitch. Nos encuentra como Radio Fides de Bolivia. También pueden seguir la información en la web www.radiofides.com y online Radio Fides de Bolivia. No te pierdas nuestros programas y actualizaciones al instante. Conéctate con nosotros. Grupo Fides. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Llega la nueva hamburguesa de pollo crocante a Pollos Copacabana. Si te encanta el pollo y amas la hamburguesa, disfruta el sabor que los une. Solo en Pollos Copacabana. Como te gusta a ti. Continuamos con más noticias inmediatamente. Contacto directo a esta hora. Conferencia de prensa del Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana con respecto a la situación económica en el país y algunas otras puntualizaciones tras reunión, entendemos, con autoridades de gobierno. Políticos, porque ellos mismos plantean créditos. Y algunos inclusive plantean créditos directamente desde el Fondo Monetario Internacional. Y que el Fondo Monetario Internacional históricamente, y lo sabemos nosotros, quienes somos hijos de los trabajadores, no te dan créditos así simplemente. Te dan bajo condiciones de entregar nuestros recursos naturales. A la nueva generación, no nos dejemos llevar por esos discursos falsos. Los conocemos. Quien habla viene de un hijo de un trabajador minero que ha sido despedido con el 21060, sin derecho a la salud, sin derecho a la educación. Las familias desparramadas por todo lado. ¿Quién es Tuto, pues? ¿Acaso no es alumno de Banzer? ¿Quién es Doria Medina? ¿Acaso no es alumno del MIR, de Jaime Paz Zamora? ¿Quién es Manfred? ¿O ya se han olvidado de la guerra del agua? Son esos políticos. Pero también hay ahora nueva derecha, nuevos políticos
que quieren volver otra vez a retomar el poder. Juan Carlos Guarachi, en conferencia de prensa conjunta con autoridades, decíamos, el presidente del Estado, Luis Arce, también se encuentra presente. Inicialmente se abordaron temas de porcentajes de incremento salarial y también se abordó en esta reunión de autoridades la situación actual económica en el país. En instantes retornaremos con esa señal. Continuamos con más noticias y la gobernación, además de los cívicos de Santa Cruz en emergencia, analizan el panorama, escasez de combustible, principalmente esta observación con respecto a las largas filas que persisten en la capital cruceña. Richard, con usted. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todo el país. Debido a la situación económica que vive Bolivia, es que los representantes de la gobernación de Santa Cruz y los cívicos se reunieron, están a punto de declarar emergencia departamental, porque también hay emergencia en distintos municipios. Escuchemos lo que dice el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Antonio Talamás. Santa Cruz está en emergencia, toda Bolivia está en emergencia. Por tal motivo, hoy la Asamblea Departamental ha tenido una reunión con nuestro Comité Cívico Pro Santa Cruz debido a las largas filas que está viviendo el pueblo cruceño y el problema energético que está viviendo todo el pueblo boliviano. Hemos tenido una reunión fructífera, la primera de muchas de las que se vienen por delante. Vamos a trabajar diferentes proyectos que sean en beneficio de todo el pueblo cruceño para salir de esta crisis energética que lamentablemente día a día está viviendo toda la ciudadanía. ¿En qué plazo presidente se puede dar este? De manera inmediata. Esperemos que en las siguientes horas los municipios se declaren para que luego la gobernación declare emergencia departamental. Presidente, ¿cuál es la reunión de este tema? Bueno, como dijimos nosotros la semana pasada, vamos a hacer todas las gestiones posibles para que esta crisis energética en la cual nos ha llevado Arce y su gabinete, este colapso en el que está en el país por el tema de combustible, se solucione lo más antes posible. Es responsabilidad de Arce y su gabinete el tema de combustible, pero también es responsabilidad nuestra como ciudadanos ayudarnos, no es al gobierno, es ayudarnos entre ciudadanos para que esta tenga la mejor salida y lo antes posible. Ahí estábamos escuchando al presidente cívico Estelo Cochamanidis. Esa es la información que tenemos desde Santa Cruz. Richard Arispe. Bueno, y en Cobija, Pando, los choferes están alertando que las medidas del gobierno son para matar de hambre a los transportistas al no frenar las colas en los surtidores. Juan Carlos Paredes. Muchas gracias, Gabriela. Efectivamente, el secretario de Relaciones de la Federación de Transporte 11 de octubre ha calificado las medidas que dictó el gobierno como negativo para su sector, ya que se tiene pérdidas de 4 o 5 horas, dijo, para comprar el combustible en los surtidores de nuestra capital y es perjudicial para su sector. Sí, pues precisamente nos está obligando a robar, porque no hay otra cosa, ¿no?, de qué vivir, porque trabajo no hay, el poco trabajo que uno consigue le está coartando el gobierno y no podemos seguir así en esa magnitud, ¿no? Precisamente nosotros ahorita nomás nosotros estamos trabajando, como se dice, a media máquina. ¿Por qué? Porque le tiramos 3-4 horas en los surtidores haciendo cola y las otras 6 horas de trabajo con lo que nos conseguimos para poder sustentar a nuestra familia, porque vemos la mayoría de trabajadores del volante vivimos de eso. La mayoría de trabajadores ha mencionado que son más de 1.000 sindicalizados que tiene el departamento de Pando y están tropezando esta dificultad para la compra de combustible. Grupo Fides, Juan Carlos Paredes, Cóvica. Gracias, Juan Carlos. Al inicio de esta semana reportábamos desde Santa Cruz, además de Sucre, largas filas en estaciones de servicio de combustible. Pero para conocer y actualizar esta noticia, establecemos contacto directo. Apolinar Paco se encuentra en la avenida Montes de la ciudad de La Paz, en estación de servicio, para conocer cuál es el panorama. ¿Bajan o no las filas? Apolo, con usted. Gracias, buenas tardes, Gabriel, oyentes de Fides en todo el país, y la situación de las filas, las colas enormes
para comprar combustibles no ha cambiado hasta esta jornada. El panorama en el surtidor de la avenida Uruguay, donde prácticamente la cola para comprar combustibles da una vuelta. Empieza en La Montes, va por la terminal y da una vuelta prácticamente para llegar hasta este surtidor que se encuentra en este lugar céntrico como es la avenida Uruguay. La gente está durmiendo para comprar combustibles. Señor, buenas tardes, en directo para Radio Fides. ¿Desde cuándo está haciendo fila, por favor? Desde anoche. Aquí vamos a ver, señor, también haciendo fila. Aquí la gente que ha hecho fila durante varias horas para comprar combustible. Buenas tardes, señor, en directo para Radio Fides. ¿Desde qué hora haciendo fila, por favor? Desde muy temprano, pues, desde las 3 haciendo fila acá. 3 de la mañana. Sí. ¿Ya le va a tocar? Dios sabe cuándo. Mire, seguimos esperando. Señor, buen día. ¿Usted también haciendo fila desde qué hora? Sí, de la misma hora también estamos haciendo fila. Sí. Prácticamente da una vuelta, ¿no? La fila. Es tremendo. 6, 7 horas tenemos que hacer fila para consumir unos litros de gasolina, ¿no? A lo mínimo cargamos unos 100, 150 bolivianos para abastecernos. Sí. Muchas gracias. El panorama, Gabriel, oyentes de Fides en todo el país. Acá esta fila prácticamente empieza acá en La Montes, da una vuelta a lo que es la terminal de buses. Esta es la enorme fila que se encuentra en el surtidor Uruguay. Una fila interminable. Está dando vuelta la terminal de buses, donde los transportistas han madrugado y en otros casos han tenido que pernoctar en la calle para adquirir un poco de combustible en esta jornada. Gracias, Apolinar. Amigos, pausa en la hora del país. Atención, cuando retornemos. Evismo y oposición ven a Arce desesperado ante paquete de medidas anunciadas. Ya vuelve la hora del país. Mantente informado con Radio Fides de Bolivia, parte del Grupo Fides. Síguenos en todas nuestras redes sociales para acceder a las últimas noticias, análisis, entretenimiento y mucho más. En Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X y Twitch. Nos encuentra como Radio Fides de Bolivia. También pueden seguir la información en la web www.radiofides.com y online Radio Fides de Bolivia. No te pierdas nuestros programas y actualizaciones al instante. Conéctate con nosotros. Grupo Fides. Denise Mendieta. Apasionada, única, alegre. Tenemos una cita. Te espero de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El escándalo, la diversión, el humor, lo picante. Y no te olvides, de 5 a 6, nuestros bolivianos por el mundo son los invitados especiales. Acá en Fides, el show es noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. Buenos días, Mario. Estoy tomando mi cafecito de la mañana. Hola, querido Mario. Hoy realmente pues que vamos a hablar de un tema que... Seguimos aquí en Radio Fides. Básicamente porque la radio no ha cambiado a lo largo de los años. A pesar de todas las mejoras técnicas, a pesar de las redes, todo en la radio se reduce a un hombre o una mujer y un micrófono, compartiendo historias, hablando de problemas, comunicándonos con una audiencia que nos escucha. La radio afecta a la gente de una forma muy íntima. Todo entre nosotros, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación. El café de la mañana y el oyente. El café de la mañana. Escúchenos de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 10:10. El café de la mañana. Gente de radio. Mantente informado con Radio Fides de Bolivia, parte del Grupo Fides. Síguenos en todas nuestras redes sociales para acceder a las últimas noticias, análisis, entretenimiento y mucho más. En Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X y Twitch. Nos encuentra como Radio Fides de Bolivia. También pueden seguir la información en la web www.radiofides.com y online Radio Fides de Bolivia. No te pierdas nuestros programas y actualizaciones al instante. Conéctate con nosotros. Grupo Fides.
La noticia actualizada. Ya hemos superado las 4.4 millones. Los eventos más relevantes. Coordinar esta bonita actividad. Nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Están convocando a jóvenes para reclutar para que sean... Hablan flores de la Pachamama. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos del país. Este es Ramos Pilar. Oruro. Grupo Fides Cochabamba. Fides Tarija. Loyola Fides Sucre. La hora del país meridiano. De lunes a sábado, desde el mediodía. En cada emisión las noticias más impactantes y de interés público. Lo que realmente importa. La hora del país meridiano. Profesionales en la noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. Desde las últimas actualizaciones hasta los eventos más relevantes, nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos del país. Santa Cruz. Grupo Fides Cochabamba. Grupo Fides La Paz. Desde Fides Tarija. Loyola Fides Sucre. Fides Potosí. Información veraz, objetiva y confiable. De lunes a viernes. La hora del país vespertino. Desde las 6 de la tarde. En cada emisión las noticias más impactantes y de interés público. Lo que realmente importa. La hora del país vespertino. Profesionales en la noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. De lunes a viernes, a las 2 y 10 de la tarde. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Avanzamos con el desarrollo de las noticias y el levismo, además de la oposición, ven a Arce desesperado ante paquete de medidas contra la escasez de combustibles. Apolinar, Paco. Gracias, buenas tardes, Gabriela. Y el levismo ha minimizado el paquete de medidas lanzadas por el presidente Arce la pasada jornada y ve que el primer mandatario está desesperado por resolver la crisis económica y de combustibles, pero sin resultados. El diputado Cabezas del Maxevista refutó al presidente Arce sobre que el país no está quebrado y lo acusó de lavarse las manos con la Asamblea Legislativa por la no aprobación de créditos. Si estas medidas son ideales, en realidad desde el mismo anuncio ya han fracasado. Todos los que hemos visto el mensaje del presidente decimos que dice que no hay crisis, pero hay crisis. O sea, la crisis es real. Muchos ciudadanos ya no tienen ingresos para poder subsistir. Están viviendo en realidad con sus últimos centavos. Muchos ciudadanos han sido obligados a que sus ahorros en dólares sean convertidos en bolivianos y en los bancos, en la banca del Estado, en el Banco del Estado. O sea, aquello ya es una obligación para cada. Y además el presidente anuncia y dice que no va a renunciar, cuando yo veo que eso sí va a pasar porque lo veo desesperado. No tienen ningún plan de emergencia, no tienen ninguna idea para mejorar el país. Lo único que ha hecho es lavarse las manos en la Asamblea Legislativa. Yo pienso que estamos frente a un presidente que no sabe más qué hacer. Entre tanto, asambleístas opositores han calificado como medidas parches y no estructurales las medidas lanzadas por el presidente Arce. Así lo ha manifestado la diputada de Cremos, María René Álvarez. No hay una apertura por parte del gobierno de solucionar el problema que tenemos endémico, pero por supuesto los estructurales a raíz que nos han conllevado a la crisis económica. No podemos nosotros seguir alimentando el endeudamiento de este país. Este gobierno ya se va a ir en agosto. ¿Con qué responsabilidad, en qué estado va a dejar la situación económica de cada uno de los bolivianos? Además que se cierra y se niega la posibilidad de tener la apertura de las soluciones que Santa Cruz le ha dado. Apolinar, Paco, Grupo Fides La Paz. Nos trasladamos hasta Santa Cruz. La Federación de Juntas Vecinales avisora días muy difíciles para el país. Richard Arispe. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todo el país. Vecinos llegaron hasta la Manzana 1 a protestar por la situación económica que vive el país. Protestan porque la canasta familiar continúa elevándose. Escuchamos al dirigente Omar Rivera. Santa Cruz y Bolivia viven días angustiosos, días de zozobra. Nuestras familias, nuestras amas de casa están demostrando que no hay que echarle a la olla. No podemos ya mantener a nuestros hogares, a nuestras familias, y es por eso que nos expresamos
nuestra preocupación, nuestra angustia y desesperación frente a un desgobierno que no está solucionando nada, frente a autoridades como un alcalde viajero que se olvidó del desayuno, que se olvidó del pueblo y nunca defendió la canasta familiar. La canasta familiar ha subido 3 veces en estos últimos 3 meses y que tenemos el temor que se viene nubarrones negras en el futuro de Santa Cruz y de Bolivia, y es por eso que nosotros nos vamos a sumar a todas las movilizaciones y marchas que pudieran hacer los grandes sectores de la sociedad. Nosotros le pedimos al gobierno inmediatamente soluciones. Si unos sectores piden la renuncia, piden acortamiento de mandato, nosotros no le pedimos que cumpla su mandato, pero dando soluciones. Han dado 10 puntos, esperemos que esos 10 puntos de parte del gobierno puedan solucionar y que nuestras familias puedan tener por lo menos el alimento asegurado. Esa es la información que tenemos desde Santa Cruz, Richard Arispe. Avanzamos con más noticias y suman voces para levantar la subvención a los hidrocarburos en medio del desabastecimiento de combustibles. David Pizarro, con usted. Muchas gracias. El secretario del Comité de Energía e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, Juan José Huanca, planteó levantar la subvención a los hidrocarburos de manera escalonada y por sectores, debido a que la situación en el país es insostenible. La propuesta se suma a las planteadas por la agroindustria, los mineros auríferos, el transporte pesado y el asambleísta departamental Mario Silva. El país atraviesa una crisis económica y un desabastecimiento de combustible agudo. Sugiriendo, recomendando, porque es lo que podemos hacer, recomendar de que se suspenda la subvención de forma gradual y sistemática, pero ojo, asumiendo una clasificación y categorización del universo de los beneficiarios. Yo decía, por ejemplo, servidores públicos no pueden asumir o ser beneficiados con la subvención. No, hay que priorizar al sector del agro, indiscutiblemente hay que priorizar al sector del transporte, ¿no? Sectores que evidentemente, ¿no?, indiscutiblemente asumen esto de forma que de una u otra manera ellos cooperan y cumplen un rol ante nuestra sociedad. Ese es el tema, identificar a estos sectores que realmente ameritan ser subvencionados. Y no así, por ejemplo, hay movilidades de alta gama, de 4.000, 5.000 de cilindrada, una serie de acciones que se podía haber tomado ya desde 2023, 2022, para asumir esto de forma gradual, pero aquí no estamos para llorar, como quien dice, sobre la leche derramada. Hay que asumir este escenario tan lamentable como corresponde. David Pizarro, Grupo Fides, La Paz. Ya vuelve la hora del país. Mantente informado con Radio Fides de Bolivia, parte del Grupo Fides. Síguenos en todas nuestras redes sociales para acceder a las últimas noticias, análisis, entretenimiento y mucho más. En Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X y Twitch nos encuentra como Radio Fides de Bolivia. También pueden seguir la información en la web www.radiofides.com y online Radio Fides de Bolivia. No te pierdas nuestros programas y actualizaciones al instante. Conéctate con nosotros. Grupo Fides. Denise Mendieta. Apasionada, única, alegre. Tenemos una cita, te espero de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El escándalo, la diversión, el humor, lo picante. Y no te olvides, de 5 a 6, nuestros bolivianos por el mundo son los invitados especiales. Acá en Fides, el show es noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. Buenos días, Mario. Estoy tomando mi cafecito de la mañana. Hola, querido Mario. Hoy realmente pues que vamos a hablar de un tema que... Seguimos aquí en Radio Fides, básicamente porque la radio no ha cambiado a lo largo de los años, a pesar de todas las mejoras técnicas, a pesar de las redes. Todo en la radio se reduce a un hombre o una mujer y un micrófono, compartiendo historias, hablando de problemas, comunicándonos con una audiencia que nos escucha. La radio afecta a la gente de una forma muy íntima. Todo entre nosotros, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación. El café de la mañana y el oyente. El café de la mañana. Escúchenos de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 10:10. El café de la mañana. Gente de radio.
Mantente informado con Radio Fides de Bolivia, parte del Grupo Fides. Síguenos en todas nuestras redes sociales para acceder a las últimas noticias, análisis, entretenimiento y mucho más. En Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X y Twitch nos encuentra como Radio Fides de Bolivia. También pueden seguir la información en la web www.radiofides.com y online Radio Fides de Bolivia. No te pierdas nuestros programas y actualizaciones al instante. Conéctate con nosotros. Grupo Fides. La noticia actualizada. Ya hemos superado las 4.4 millones. Los eventos más relevantes. Coordinar esta bonita actividad. Nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Están convocando a jóvenes para reclutar para que sean... Hablan flores de la Pachamama. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos del país. Este es Ramo Pilar. Oruro. Grupo Fides Cochabamba. Fides Tarija. Loyola Fides Sucre. La hora del país meridiano. De lunes a sábado, desde el mediodía. En cada emisión las noticias más impactantes y de interés público. Lo que realmente importa. La hora del país meridiano. Profesionales en la noticia. Cada día más cerca de ti. Radio Fides 2025. Desde las últimas actualizaciones hasta los eventos más relevantes, nuestro objetivo es mantenerte informado de manera clara y concisa. Te traemos las noticias más relevantes de cada uno de los 9 departamentos. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Continuamos con más noticias. Nos trasladamos hasta Sucre. Tras horas de intensa lluvia en la capital, se reporta una persona herida por caída de árbol, además de vehículos aplastados por muros de contención. Edwin Urizar. Edwin, con usted para conocer mayores detalles. Entendemos que la lluvia persiste en la capital. Así es, Gabriela, como te decía, intensas horas de lluvia, prácticamente ha llovido gran parte de la madrugada de hoy hasta hace algunos minutos atrás. Viviendas como las que ves detrás mío, que están completamente abandonadas y faltas de atención, se vienen desplomando en gran parte de nuestra capital. Se han reportado varias de ellas que habrían caído en cuanto a sus muros. Lo propio, un árbol cayó sobre un vehículo, dejando una persona herida, y un muro de contención ha aplastado varios vehículos. El reporte preliminar que tiene la Dirección de Gestión de Riesgos del Gobierno Municipal. Escuchemos al ingeniero Jorge Tanús. Lo más relevante sería la evacuación a una familia de 7 personas en el barrio Patacón, en el cual se los ha llevado a la verga municipal. ¿Debido a qué? Debido a lo que es su vivienda y esta susceptibilidad frente a un colapso estructural producto de un deslizamiento local en el sector. Por otro lado, de igual manera, hay un reporte de caída de árbol, o hubo un reporte, ¿no?, de caída de árbol ingreso Barrio Bolivia, en el cual hubiese generado lo que es una persona herida. Este elemento cayó sobre la vía y, bueno, también sobre un vehículo que estaba transitando por el lugar. A producto de esto, la persona ha sido evacuada de manera segura frente a un centro de salud y se ha hecho lo que es el retiro correspondiente de árbol. Se ha coordinado también con las instancias pertinentes para, más que todo, restituir a condiciones normales, porque hay afectaciones al alumbrado público, a postes de hormigón, entonces son situaciones que requieren coordinación necesaria. No solo eso, ¿no? También hemos tenido reportes de caída de muros de hormigón ciclópeo, muros de hormigón armado. Gracias, Edwin, por ese reporte, y porque la noticia así lo amerita, inmediatamente nos trasladamos hasta Santa Cruz. Richard Arispe en directo. Branko Marinkovic baja su candidatura y apoyará a Jorge Tuto Quiroga. Richard, con usted. Muchísimas gracias, muy buenas tardes al país. Utilizando las redes sociales, el candidato a la presidencia, que de momento insistía en no unirse al grupo de unidad, ha decidido dar un paso al costado y bajar su candidatura, y de esta manera, a través de las redes sociales, asegura que apoyará a Tuto Quiroga. Reiteramos, Branko Marinkovic, expresidente cívico y recientemente precandidato a la presidencia, acaba de bajar su candidatura para apoyar a Tuto Quiroga. Esa es la información que se está generando a través de las redes sociales. Desde Santa Cruz, Richard Arispe. Gracias, Richard. De manera oficial, entonces, esta decisión de Branko Marinkovic. Amigos, con ese panorama informativo, punto final en la hora del país meridiano. Buen provecho y permiso. Radio Fides presentó La Hora del País Meridiano. Profesionales en la noticia.
Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora. Radio Fides, su voz amiga, a la hora de las noticias, la buena música y el diálogo cordial. Radio Fides, su voz amiga, en sintonía nacional, con el placer de su compañía. Radio Fides. Fútbol Manía.